Hola, espero te encuentres bien y en este video vamos a darle la aplicación a lo que es la derivada en un problema agrícola. Eh, Mi nombre es Antonio Esquivel y también vamos a tener la participación de Christopher González. Nosotros somos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Rafael Andívar. Entonces, este es el problema. Dice: efectúe la optimización del área de un invernadero tipo túnel para una mejor distribución de pirámides hidropónicas que se utilizan para producir endomicorrizas. Se conoce que bajo condiciones óptimas y bajo buen manejo la concentración de conidios o esporas por milímetro, que en este caso pues están en un medio líquido, si se están produciendo en medio líquido como lo dice el problema, es igual a 1 por 10 a la 9, con una viabilidad promedio, porque hablamos, a veces tienden a haber diferentes viabilidades, pero en este caso el problema nos está mostrando que la viabilidad promedio es del 98%. En cada sistema, que cada sistema equivale a un tubo. Entonces se prevé producir 10 litros de inóculo por semana, o sea, 10 litros de esta solución a la que le llamamos inóculo, para maximizar. Entonces, para maximizar verticalmente la distribución de los sistemas hidropónicos, tenemos que observar el prototipo. Esto es lo que vamos a maximizar. Este prototipo de acá. Y los datos conocidos, tenemos el perímetro. Recordemos que el perímetro es la parte de un área, pero acá en esta parte tenemos un semicírculo. Entonces, tenemos el perímetro que vale 15, que en este caso su valor es de 15, pero vamos a optimizarlo para aumentar la producción, ¿verdad? O sea, para aumentar la producción, en este caso, en el invernadero, por medio de, de otros tubos más que de seguro van a caber dentro de él verticalmente. Eso es lo que el problema nos quiere decir. Los espacios dentro de sistemas son, son entre 0.80 y 0.50. Recordemos que el problema nos está diciendo verticalmente, ¿sí? No estamos hablando en una tercera dimensión, no estamos hablando de un cubo. Por eso no tenemos tres medidas, sino que solo tenemos el largo, el ancho entre cada sistema, y el largo que sería para ir llenando esta área, ¿verdad? Entonces, terminando ya, en base a las variables o variantes dadas, determinar el área máxima, que es de esto, ¿sí? Determinar el área máxima y determinar el número de sistemas hidropónicos que caben verticalmente, para luego estimar el número de hectáreas que se pueden aplicar a una dosis comercial de 1 por 10 a la 13. Entonces, ahorita tenemos la intervención de mi amigo Christopher González, que él va a comenzar el análisis, va a empezar a hacer las soluciones del problema y a calcular la primera derivada. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es encontrar el área total de, de esta figura. En este caso nos están dando un cuadrado o un rectángulo con un semicírculo. Entonces lo que me están dando acá es el perímetro, que es 15 metros. Lo que desconozco acá es el área total. Entonces para calcular el área total tengo que calcular el área de este rectángulo más el área de este semicírculo. Y eso lo voy a poner con variables. El rectángulo en este caso va a tener un valor de base de 2x y una altura de y. En este caso yo le puse 2x para evitarme fracciones,
al momento de realizar el cálculo para el semicírculo. Lo hubiera puesto como valor de x la base de este rectángulo, pero hacerlo del semicírculo me va a quedar como x medio, pero para evitar fracciones puse la base de este rectángulo como 2x para que el radio del semicírculo valga x. Entonces el área de un rectángulo que sabe que es 2x, la base por la altura, en este caso es 2x por y, el área del semicírculo es de pi por radio al cuadrado partido 2, en este caso va a ser pi por x al cuadrado dividido 2. Entonces el área total que dijimos que era el área del rectángulo más el área del semicírculo, entonces va a ser 2x más pi x cuadrado dividido 2. Entonces para el perímetro yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados de cualquier figura. En este caso tiene que ser la suma de este rectángulo más la longitud de este semicírculo. Entonces para el perímetro se hace lo siguiente, ¿verdad? Son 15 metros igual a 2x, que es la base del rectángulo, más la altura, que son 2y. Entonces también acá se va a tomar en cuenta más la longitud del semicírculo, que es L semicírculo. Entonces luego de ello se calcula la longitud del semicírculo, que es lo siguiente. Entonces la fórmula es L semicírculo igual a 2 pi radio dividido 2, que al final queda es pi radio y al final va a ser igual radio x. Entonces nuevamente decimos que la fórmula la longitud del semicírculo es esto, ¿verdad? La fórmula es 2 pi por radio dividido 2, que al final queda pi por radio y por último queda pi por x. Entonces, y de último le dejamos así, que es 15 2x más 2y más pi x, y este es nuestro resultado: 15 menos 2x menos pi x igual a y. Esta es nuestra ecuación 1, que va a ser dividido por 2. Entonces ahorita vamos a hacer lo que es la sustitución del área total. Entonces al sustituirla en el área total, la variable y, esto me va a dar un área total de
15x menos 2x al cuadrado menos pi x al cuadrado más pi por x al cuadrado dividido 2. Entonces esto va a ser mi área total. Para saber el valor máximo de la función, lo que tengo que hacer yo primero es sacar la primera derivada del área total. Entonces hago la primera derivada del área total y esto va a ser igual a 15 menos 4x menos 2πx más πx, y eso todavía lo puedo simplificar, ya que tengo 2πx menos 2πx más πx. Entonces va a ser entonces va a ser 15 menos 4x menos pi x. Bueno, entonces seguimos con mi intervención, ya que mi amigo ha calculado la primera derivada de la función, que es igual a 15 menos 4x menos pi por x. Entonces, para determinar si la x, en este caso que estábamos determinando, es igual a un máximo, para determinar nosotros si x es igual a un máximo, entonces nosotros vamos a hacer la segunda derivada de nuestra primer derivada. Entonces la derivada de 15 es 0, la derivada de menos 4 es menos 4, la derivada de menos pi por x pues es menos pi, ¿sí? Y así queda la segunda derivada. Esta es nuestra segunda derivada. Recordemos que los valores de nuestra segunda derivada, en este caso, pues siempre van a ser menos. Nuestros valores acá no dependen de la x. Entonces, teniendo nosotros nuestra segunda derivada, recordemos aquel criterio que dice que si los valores del resultado de la segunda derivada son menores a 0, entonces nuestra primera derivada es un máximo. ¿Sí? Ese es el máximo valor de x. Si hubiera sido al contrario, si hubieran sido mayores a 0, hubieran sido un mínimo, pero no, es un máximo. Entonces, pues nos quedaría que es de esta forma, ¿va? La segunda derivada es igual a 15 dentro de partido 4 más pi. Sería esto, y esto sería igual a menos 4 y de pi. Y que fue lo que ya dijimos, que fue que encontramos el mínimo y el máximo. Entonces ahorita lo que vamos a calcular pues es el área máxima. El área máxima, que vamos a encontrar la base y la altura. Entonces la base va a ser igual a 2 por x, ¿sí? En donde va a ser igual a, ya dijimos que el valor de la x era 15 más 4 pi. Y eso traducido, 2 por 15 pues 30, 4 más pi, eso es igual a 4.20. La altura la vamos a calcular nosotros de la y. La y era menos 15 menos 2x menos pi por x, ¿sí? Partido 2. Entonces, ya teniendo nosotros esta ecuación, bueno, eso ya. Acá sería, entonces quedaría menos 15 menos 2 más 4 pi menos pi, otra vez el valor de 15, 4 más pi.
Operamos todo esto y esto es igual a 2.10 metros. Lo último que nos queda hacer es calcular la longitud. Y la longitud va a ser igual a pi por x igual a pi dentro de 15 partido 4 más pi. Y eso va a ser igual a 6.59 metros. 6.59 metros. Recordemos lo que nos decía el problema. Bueno, el área total. Solo nos falta calcular el área total. Entonces nuestra área total, ya que las variables están tal vez en función de la x y la y, entonces vamos a encontrar el valor de y. Entonces nuestra área total sería, vamos a copiar los valores que ya nos dio. 2 por 10, 2.10, otra vez 2.10, más pi dentro de 2.10, lo elevamos al cuadrado, partido 2, y nuestra área total va a ser igual a 15.74 metros. 15.74 metros. Acá pues estos fueron los valores que sustituimos. 15.74 metros. Entonces, nuestro perímetro, recordemos que era de 15 metros. Esto no es igual a 15.74 metros. Ya nosotros recordamos que el problema nos decía calcular la densidad. Entonces tomamos 0.80. Quiero que miremos el diferencial que va a ser. 0.80 metros por 0.5 total va a ser igual a 15.74 metros. 15.74 metros. Acá pues estos fueron los valores que sustituimos. 15.74 metros. Entonces, nuestro perímetro, recordemos que era de 15 metros. Esto no es igual a 15.74 metros. Ya nosotros recordamos que el problema nos decía calcular la densidad. Entonces tomamos 0.80. Quiero que miremos el diferencial que va a ser. 0.80 metros por 0.50 metros y 0.40 metros. Y si nosotros dividimos ambos valores dentro de 0.40 metros, va a haber una diferencia. Acá esto va a ser igual a 37.5 tubos hidropónicos y acá va a ser igual a 39.35 tubos, que eso es aproximadamente igual a 37, ¿verdad? No podemos decir que vamos a tener 37,5 porque no, y esto igual a 39. Entonces hay un diferencial de 2 tubos. ¿Por qué? Porque optimizamos el área. Recordemos que solo nos estaban dando el perímetro, había un valor desconocido, ¿sí? Entonces maximizando nosotros el esta parte del el invernadero, entonces encontramos esa diferencia. Entonces, ya calculando los litros, dijimos que eran 10 litros por 39, que vamos a tomar ese valor porque ya lo maximizamos. 39 sistemas hidropónicos, esto va a ser igual a 390. El número de hectáreas que se van a poder aplicar va a ser igual a los litros por la concentración del lote, por la viabilidad, que el problema ya nos dio, por 1000, que es una constante, dividido 1 por 10 a la 13, que en este caso pues era la concentración que nos pedía. Entonces acá ya solo era valores, sustituir valores. Eso sería igual a 0.390, 1 por 10 a la 9, que era el valor conocido, el valor que nos daban. 98% de viabilidad, la constante de 1000 que ya les dije, por 10 a la 3, que era la dosis
que requiere, que sea a la dosis que se quiere aplicar. Entonces eso va a ser igual a 38.22 hectáreas. ¿Sí? Por acá tenía, utilizando nosotros estas razones de 15.04 metros, que es el área máxima de nuestra figura, entonces de nuestro invernadero, nosotros podremos aplicar, tenemos para aplicar por semana 38.22 hectáreas. Espero que les haya gustado el problema, y pues esto sería todo y muchas gracias.